la síntesis de vida de nuestro invitado especial, el doctor Alberto Sierra Abraham. Nació en Iguala de la Independencia el 15 de septiembre de 1962. Licenciado en Derecho, tiene maestría en Derecho también, Derecho Público por parte del abogado. También es doctor en Derecho por parte del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, catedrático en diversas universidades, tanto públicas como privadas, abogado postulante, servidor público en el servicio estatal, también servidor público de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Él es el compañero, el doctor Alberto Sierra Abraham, para que pida un fuerte aplauso. Gracias, maestro Trinidad Zamacona López. Vamos a comentarles brevemente la dinámica del desahogo de esta reunión de trabajo. Daremos en su momento el uso de la voz a nuestro invitado de honor, al doctor Alberto Sierra Abraham. Una vez que él agote su tema, se abrirá una ronda de preguntas y respuestas para el efecto de que podamos interactuar, ¿verdad?, en esta reunión de trabajo. Seguidamente habrá la entrega de reconocimiento y, como cuarto y último punto, ¿verdad?, el mensaje del presidente estatal, doctor Hugo Hernández Martínez. En esa dinámica vamos a dejar el micrófono al doctor Alberto Sierra Abraham, a quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias a esta importante organización de Legión de Abogados y Abogadas. Aprecio mucho la invitación del presidente, el doctor Hugo Hernández Martínez. Es un joven muy brillante y destacado, también de la mesa directiva del doctor Trinidad Zamacona López, y también del maestro José Gante, y de todos y todas las personas que integran esta importante organización del COLIPOSDEC. Obviamente, entrar en tema sobre el sistema interamericano es un asunto bastante amplio que llevaría en el abordaje de temas específicos muchas horas. Sin embargo, hemos tratado de hacer una síntesis de los aspectos torales que abarca este sistema interamericano y cómo ha ido modelando con ciertas resoluciones al sistema nacional jurídico mexicano. Primeramente, haré como una revisión de lo que son los derechos humanos. Y a palabras de Eleanor Roosevelt, los derechos humanos no son una simple clase de historia. Los derechos humanos tampoco son un comercial de televisión. Los derechos humanos son una forma de vida y que se da en el barrio, en las colonias, en las comunidades, en las universidades, en los lugares aún aquellos más apartados que no aparezcan en el mapa mundi. Ahí estarán los derechos humanos. Haciendo esta introducción, también me parece interesante hacer un breve recuento de lo que ha sido nuestro sistema jurídico nacional. Nuestro sistema jurídico nacional arranca, como todo, como un anhelo, una aspiración, un sueño de grito en la libertad. Ahí podemos encontrar un primer esbozo, unos primeros trazos acerca de lo que fundaría esta casa llamada México. Y justamente en la Catedral de Santa María de la Asunción
13 de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón y un grupo de personas que se reunieron ahí establecieron el primer Congreso de Anáhuac, donde se plasmaron los sentimientos de la nación, que son justamente la simiente y la base ideológica de lo que iba a ser la formulación de los derechos humanos en la América septentrional. ¿Por qué es importante recapitular esto? Porque actualmente los derechos humanos tienen otro piso, pero es importante conocer los cimientos de este edificio. Bien, posteriormente, discurriendo el velo de la historia y traspasando por el remolino de los tiempos, podemos encontrar algunos aspectos interesantes. Ahí en esos derechos humanos se plasmaron aspectos de derecho civil, ya, ¿sí? Los tribunales que deben de escuchar a las personas para resolver sus casos, pero también encontramos aspectos de derecho social, como aquella parte de los sentimientos donde se debe de mejorar el jornal del pobre, se debe de evitar tanta opulencia y evitar también tanta indigencia. Esos trazos o líneas iniciales de lo que marcaría el derrotero del camino de una patria fueron aspectos sustanciales en el devenir de los tiempos. Después encontramos una constitución prestada, que fue la Constitución de Cádiz, efímera, que sirvió un tanto también para copiar algunas cosas. La Constitución de Apaxingán, después la de 1824, la del 57, hubo una intermedia de 1836 y posteriormente encontramos la Constitución política que hoy nos rige, obviamente con las reformas ya que vamos a ir identificando, la de 1917. Pero entre el 17 y el 57 surgieron documentos muy interesantes. En la Constitución de 1857 ya se prescribe un sistema protector de los derechos fundamentales plasmados en este texto constitucional transformador. ¿Qué aportación tan interesante, entre otras cosas, como fue la creación del juicio de amparo? Este juicio de amparo que vino a darle, por decirlo de alguna manera, fuerza a la sociedad para defender esos derechos que se encuentran establecidos y plasmados en la Constitución política de 1857. Porque de nada serviría declaraciones o establecer documentos o textos que no tuvieran una fórmula de defensa de los mismos. Es como, válgame la expresión, aquí nuestro presidente es de Acapulco, y yo les preguntaría, ¿qué es lo que hace que un tiburón tenga esas características de defensa y de ataque? Sus dientes, ¿verdad? Sus mandíbulas tan poderosas. Bueno, entonces teníamos una constitución sin dientes, por decirlo de alguna manera, que necesitaba tener una fuerza para limitar ese poder, muchas veces autoritario,
avasallador que carcomía los derechos fundamentales del pueblo mexicano. Porque recuerden que veníamos de un modelo de monarquías absolutas, avasallantes, que sometían todo un virreinato. Y había que generar un nuevo modelo de gobierno. En esas circunstancias, recorriendo estos pasajes históricos, llegamos a 1917. Y precisamente en Santiago de Querétaro, un 5 de febrero de 1917, ahí en el llamado Teatro Iturbide, ahora se le denomina de otra manera, ¿verdad? En aras de modificación de nombre, pero en el Teatro Iturbide parecen todavía resonar las voces de los constituyentes Heriberto Jara, Cravioto, Francisco J. Mújica, que fueron personajes interesantes que defendieron todos los postulados del movimiento armado de 1910, porque ya querían sesgar, ya querían ocultar abajo del tapete las demandas revolucionarias de justicia social, ya querían sesgar los derechos humanos de reparto agrario, y entonces sí, nuevamente se convulsiona ese constituyente en el estricto sentido de que si no se iban a establecer bases constitucionales de buen calado, de buena factura, que hicieran honor a todo ese movimiento armado, nuevamente nuestra patria vería levantarse por el norte, por el sur, por el oriente y por el poniente a todos los hombres y mujeres para que se exigiera por otra vía, que era la vía armada. Entonces, pues los constituyentes del 17, viendo esa presión, nuevamente plantearon una constitución que fue una de las más avanzadas, no tan solo en México, sino en el mundo entero. Más adelantada, no tan solo en tiempo, por un año, sino también en contenido social. Más adelantada que la de Weimar en Alemania y de la Constitución Socialista de Rusia. Dicho esto como entrada, como colofón, vamos a pasar ya al modelo del sistema interamericano, pero entendiendo que estas bases constitucionales de transformación que ha tenido obviamente el sistema jurídico nacional van a tener obviamente un contacto ya como si fuera un sistema de planetas, por decirlo geográficamente, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque cada planeta representaría un país, dicho ahorita esquemáticamente, ¿sí? Y cada país va a tener su propia normatividad jurídica, pero van a girar de tal manera en un orden jurídico que todos deben de tener una armonización para que se den las condiciones de más fácil, más sencillo y más productivo un modelo global, ¿sí? Entonces este sistema interamericano es un sistema que nosotros llamamos un sistema subsidiario, que tiene que agotarse todo un modelo local, un modelo nacional, para poder accesar al sistema interamericano. En esas circunstancias, México tiene que tener dos condiciones. La primera condición es ser parte del sistema. ¿Cómo? Aceptando la convencionalidad de todas las normas que regulan el sistema.
¿Cuáles son estas? La Convención Americana de Derechos Humanos, que es el eje central, el eje rector del modelo, y también el reconocimiento de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, que son los dos órganos, ejes fundamentales de todo también un sistema del cual el centro es la Organización de los Estados Americanos. Pero vamos a verlo de manera, en esta lámina. Aquí vemos el planeta Tierra y lo estamos viendo justamente en el espacio geográfico del continente americano, ¿sí? Que es el espacio territorial de la jurisdicción de este modelo. Les decía yo que el modelo del sistema interamericano tiene cierta forma o parecido al sistema solar. ¿Por qué? Porque cada país gira en torno a un eje de su propia normatividad interna. Si nosotros vemos, el sistema jurídico nacional tiene su propio eje de normatividad. Igual Argentina, Guatemala, todos los países conforman un gran sistema jurídico interamericano. Pero deben de estar en equilibrio, en un equilibrio armonizado, en un estándar. ¿Por qué? Porque existen fuerzas jurídicas hacia el interior. Si nosotros nos fijáramos en la física, ¿verdad? Fuerzas centrípetas hacia el interior y fuerzas centrífugas que jalan hacia fuera, ¿verdad? Entonces, pero debe de haber un equilibrio. Ese equilibrio debe de ser justamente un estándar de armonización de los modelos internos en el modelo externo interamericano. Bueno, hay un punto importante que establece que los derechos humanos, como meras declaraciones, no son útiles para asegurar su disfrute. Es decir, como un tiburón sin dientes, una mera declaración no tiene sentido, ¿sí? Sino que son obligaciones entendidas de conformidad con los principios rectores que permitan evaluar contextos, en casos particulares, políticas públicas, leyes y en general toda conducta. Porque si fueran nada más meras declaraciones, pues se quedaría simple y sencillamente en la buena voluntad. Y no, son obligaciones de efectiva materialidad. Bueno, y entonces tenemos que entender que los derechos humanos tienen un enfoque. ¿Qué es un enfoque? Si nosotros tenemos un enfoque, tenemos que saber que la Constitución es un enfoque, el enfoque constitucional. Y también tenemos otro enfoque, el enfoque desde la convencionalidad, es decir, desde el punto de vista de los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, ¿sí? Y que tienen una obligación internacional. En esa circunstancia, el artículo primero de nuestro texto fundamental, reformado el 10 de junio del 2011, establece con claridad meridiana los deberes y principios, alcances que debe de tener justamente toda la normatividad nacional. Y yo lo veo que este punto de la constitucionalidad y la convencionalidad vienen a ser un techo expansivo. Un techo expansivo significa que la literalidad de la Constitución es una y los tratados internacionales que vienen siendo la expansión de la Carta Fundamental
es otra. Entonces, se suman Constitución más tratados internacionales que, conforme al artículo 133, fueron suscritos por el presidente de la República y ratificados por el Senado y son ley suprema de toda la Unión. En esa tesitura, entonces, tenemos una operación lógica de interpretación acerca de lo que representa la convencionalidad de acuerdo al artículo primero con el 133. Quiero hacerle algunos comentarios acerca de los alcances interpretativos del 133. Inicialmente, el artículo 133 ponderaba a los tratados internacionales en un plano inferior a la Constitución, pero arriba de las leyes federales. Este criterio lo sostuvo durante mucho tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era una tesis aislada, pero en una ocasión a mí me invitaron a debatir sobre este punto, y justamente yo creo que no convencí en ese tiempo. En ese tiempo no convencí, porque yo les decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resuelve este asunto de un asunto de carácter sinalagmático, que significa de contraprestación o de carácter meramente mercantil, ¿sí? Mete todos los tratados internacionales en un mismo cajón. En un mismo cajón. Y eso es como revolver todo sin saber la materia y la importancia que tiene cada cosa. Hay tratados, les decía yo en ese tiempo, internacionales que por su naturaleza tienen una mayor jerarquía, que son los tratados normativos o de derechos humanos, y otra materia que son los de contraprestación o los sinalagmáticos, que deben de correr en diferente nivel de importancia. Y aquí todos como que no les alcanzaba para entender esta lógica o esta teoría. En estas circunstancias, pues no convencí. Tuvieron que pasar, yo creo que unos 18 años para que se entendiera, y ahora con la reforma al artículo primero de la Constitución habla que tanto la Constitución como los tratados internacionales deben de estarse al principio y sustento de la mayor protección de la persona humana, ¿verdad? Claro está, dice ahí, ¿verdad?, los tratados internacionales de la materia, dice la Constitución. ¿Y de qué materia estamos hablando? De la materia de derechos humanos, cuando habla de la materia. Entonces ahí, pues como ustedes entenderán, pues es la Corte, el máximo tribunal de la Nación, quien va a hacer la interpretación más exacta, más precisa de estos temas, y resolver el nivel de importancia que tiene la convencionalidad. Sin embargo, hay en el mundo, ¿sí?, ya un modelo establecido de la Convención de Viena, que es justamente la que exige un nivel de interpretación tanto a la literalidad como al alcance de lo que cada país debe de entender acerca de la convencionalidad. Es decir, ningún país puede alegar alguna disposición en contra de un tratado internacional de derechos humanos, ¿sí? Artículo 68. Entonces vamos avanzando, primero, digamos, entendiendo lo general. En este siglo XXI
todas las autoridades de México y del mundo deben centrarse en el respeto de la dignidad humana, que es justamente el eje conceptual que conecta, ¿sí?, que conecta con toda legislación democrática y que se traduce en el respeto de los derechos humanos como un asunto nacional, regional y universal. Es decir, como ustedes pueden ver, en un principio les puse aquí un sistema solar, ¿sí?, que parte de lo local o doméstico, podemos llamarle así, de lo regional o continental y de lo universal o global. Entonces tenemos sistemas como el americano, el europeo, el africano, que han ido modelando sus propias necesidades y su propio sistema regional de protección de los derechos humanos. Cuando decimos enfoque, muchas veces la palabra enfoque la entendemos, dice Mario Bunge, como poner luz, dice coloquialmente, poner el foco para visibilizar las cosas, los problemas, pero no nada más prender la luz por prenderla, sino darle una solución a el problema. Y aquí podemos ver de una manera sencilla este diagrama, ¿verdad? En el centro del sistema interamericano podemos ver la Organización de los Estados Americanos, que es el núcleo del sistema. Tenemos una Asamblea General, una Corte Interamericana, una Comisión Interamericana, organismos especializados interamericanos, una Secretaría General, un Consejo Permanente, un Consejo Interamericano Económico y Social y un Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De manera muy rápida esto, porque yo entiendo que este tema, cada uno de estos organismos e instituciones da para varias clases, pero lo vemos de una manera rápida en atención a sus tiempos y a la brevedad del asunto. Entonces se ve una visión general de este mecanismo, de esta Corte Interamericana, de esta Comisión Interamericana, como un sistema de promoción y protección regional, ¿sí? Este sistema tiene una historia que data del 10 de diciembre de 1948, donde se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la finalidad fue iniciar un proceso que lleve a la sanción de varios instrumentos de derechos humanos en escala universal como en escala regional. Fue, digamos, el detonante, ¿verdad? Entonces, de ahí vino todo un gran movimiento global de los derechos humanos. En este contexto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos dio lugar a algo que se llama la Declaración Americana de mayo de 1948. Y de ahí en adelante se fueron aprobando varios instrumentos, entre ellos uno que es muy importante, que es la Convención Americana, y que fue aprobada el 21 de noviembre de 1969, pero entra en vigencia hasta 1978. Este es, digamos, el escudo de la Organización de los Estados Americanos. Como ustedes pueden ver, están representadas todas las banderas, que es el símbolo de cada país, de cada nación de este continente. En su párrafo, ¿verdad?, primero se señala que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad. Obviamente el término hombre ya en estos tiempos pues se encuentra fuera de contexto, porque debe también reformarse algunos aspectos en cuanto a un término incluyente y de género, ¿sí? Entonces, en este sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad, no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas,
un régimen de libertad individual, de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Reitero, el término hombre ya en estos tiempos no puede ser, digamos, excluyente, ¿verdad? Debe de haber una reforma que en todos los instrumentos internacionales sea también con equidad de género. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, fíjense, esta parte es muy importante, es el fruto progresivo del desarrollo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y se estructura en una parte sustantiva y una parte orgánica. ¿Qué les recuerda esto, mis queridos abogados y abogadas? La Constitución. La Constitución. La Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Igual la Convención Americana tiene una parte dogmática o sustantiva y una parte orgánica. La parte sustantiva viene siendo justamente todo ese catálogo de derechos humanos que establece esta convención. Y la parte orgánica viene siendo los dos órganos que la conforman, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Algo muy parecido al modelo de la Constitución, ¿sí? En esta parte sustantiva, reitero, ya lo dije, se establece un catálogo de derechos, libertades fundamentales, etcétera, ¿no? Para ir avanzando. En la parte orgánica se establecen los órganos de protección y promoción de los derechos y libertades consagrados en el mismo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de la Convención Americana? Bueno, es operar un procedimiento de reparación de violaciones aisladas de derechos humanos, pero cuando la red protectora nacional ha fallado. Cuando la red protectora nacional ha fallado. Primero, significa que cada país, cada nación, cada estado debe de hacer un esfuerzo fuerte, vigoroso, por consolidar sus instituciones nacionales en la protección de los derechos humanos. De tal suerte que este modelo interamericano sea un modelo subsidiario para algunos casos donde la red nacional ha fallado. ¿Cuáles son los órganos del sistema interamericano y sus funciones? Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver qué entendemos. Es una jurisdicción contenciosa sobre casos individuales, ¿sí? Sobre violaciones a la Convención. Como nosotros decimos aquí, los abogados, cuando se comete una violación a la Constitución, ¿verdad?, estamos alegando un acto de violación constitucional. Y cuando estamos en el sistema interamericano, estamos alegando una violación a alguno de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana. Para que más o menos entendamos, como si, válgame la proporción, como si estuviéramos hablando de un amparo interamericano. Algunos pues les va a caer como risa esto, pero algo similar o homologable, por decirlo así. Tiene, pues obviamente en el momento que se presenta, tiene una fórmula parecida a todo procedimiento. Se va a admitir, se va a desechar, se va a prevenir y se va a resolver en fondo, ¿verdad? Esas son las etapas de todo proceso. Y los requisitos para poder accesar al modelo es un agotamiento previo de los recursos internos, algo parecido al amparo. En el amparo no puedes irte al amparo si antes no agotaste todos los recursos previos, ¿verdad? También tiene como finalidad establecer medidas cautelares. ¿Qué son estas medidas cautelares? Medidas extremas para poder salvaguardar los derechos de los quejosos, de los testigos, de las víctimas, pues, en derechos humanos.
establece informes por país, informes temáticos y promueve los derechos humanos. Aquí podemos ver justamente el logo, ¿sí?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vemos una foto, ya un poquito, ya han cambiado los integrantes, los comisionados, pero por decirlo así, así está hecha la composición, ¿verdad? Hombres y mujeres, incluyente, ¿verdad?, el perfil de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene relatorías diversas. Las relatorías son personas o relatores que se dedican a realizar alguna investigación en concreto que se puede presentar en cualquier parte del continente, ¿sí? Ya hay unos temas específicos de relatores, de relatoras del sistema interamericano. Por ejemplo, hay una relatoría especial para la libertad de expresión, derechos de la mujer, temas migratorios, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, personas privadas de su libertad. Anteriormente, estas relatorías estaban asignadas a los que eran miembros del consejo, de la comisión, pero era una sobrecarga, o sea, cumplían doble función, ser relatores y estar resolviendo las quejas. Entonces, ahora esa función ya la hacen concretamente académicos, expertos en algunos temas que se les designa como relatores o relatoras. La Corte Interamericana fue creada en 1969, pero entra en funcionamiento en 1979. Su sede se encuentra en San José de Costa Rica. Tiene 7 miembros, jueces y juezas, combinado, ¿verdad?, que son elegidos por las partes de la Convención Americana, ¿sí?, por los estados partes de la Convención. O sea, ellos van y votan, ¿verdad?, para determinar quiénes tienen los méritos, quiénes tienen el perfil adecuado. Pero ya se está cansando la computadora. Hugo, ¿qué podemos hacer? ¿Seguimos? A ver, no se han cansado. Yo, como decía mi amigo Julio César Hernández Martínez, yo soy de mucha pila, ¿eh? Puedo andar todo el mundo, dice. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Este es su logo, ¿verdad? Y pueden ver ustedes ahí el edificio y los países que regulan. Quienes ustedes pueden ver en verde, los que sí están dentro del sistema, y los que están como en gris son los que no han aceptado la competencia y la jurisdicción de la Corte. Obviamente estamos viendo a Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, paradójicamente,